vamos a hablar el día de hoy sobre cómo crear nuestras propias directivas. En la clase anterior hablamos sobre qué son las directivas y qué tipos de directivas existen, ¿correcto? Quedamos en que las directivas no es nada más que atributos, ¿verdad? Que se van a inyectar, se van a colocar dentro de la etiqueta HTML y va a darle dinamismo a, pues valga la redundancia, el HTML, ¿no? Va a empezar a alterar el DOM, ¿ok? Eso es lo que va a hacer las directivas. Entonces, va a haber casos en los que tú necesites crear tus propias directivas. Y así que vamos a aprender eso el día de hoy. Primeramente, para que tú puedas crear tu propia directiva, tienes que ejecutar este comando que está acá a través de la CLI. Clásico, ya saben, ng g de generate y pones la palabra directive. Lo puedes abreviar también. Recuerden que en la CLI todo tiene sus abreviaciones. En el caso de la directiva sería simplemente la letra D. Así que sería ng generate d y el nombre de la directiva. Nosotros vamos a hacer uso de este comando y vamos a crear nuestra primera directiva. Así que nos venimos para acá, para el código. Esta es una aplicación sencilla, vacía, no hay nada. Recuerden que estamos trabajando con la versión 17.1 de Angular. Vamos a abrir la terminal y vamos a crear nuestra primera directiva. Para ello, vamos a utilizar el comando ng generate y voy a escribir la palabra directiva. Y le voy a poner un nombre. Vamos a ponerle demo, ¿ok? Para hacer la demostración. ng generate directive demo. Ahora, esta es la estructura de una directiva. Si se pueden dar cuenta, chicos, y hago nuevamente hincapié, Angular ya tiene un estándar para cada uno de los elementos que lo conforman. En este caso, la directiva va a tener la extensión directive, ¿ok? En este caso le hemos llamado demo, entonces sería demo.directive.th. Recuerden que Angular siempre va a seguir esa regla. Lo mismo para los demás elementos que vamos a aprender el día de hoy, ¿vale? Y como podrán darse cuenta, no es nada más que una clase, chicos. Una clase de JavaScript, común y sencillo. Y vas a hacer uso de una notación llamada directive, ¿vale? ¿Qué es lo que lo hace especial? Es esta notación, al igual que los otros elementos de Angular que hemos visto. Por ejemplo, cuando trabajamos con los componentes, es una clase, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que lo hace especial y hace que Angular lo pueda reconocer como un componente? Es su decorador @compone. Ahora, en el caso de las directivas, sigue siendo una clase, pero Angular va a reconocer que es una directiva porque tiene ese decorador, el decorador @directive. Y por acá, miren, tenemos una directiva, que es lo que hemos visto ahorita, que hemos creado. Lo que tienes que tener en cuenta es esta parte de acá, chicos. Ojo acá, muy importante. ¿Okay? Esta es una de las cosas que a muchos desarrolladores, cuando inician con respecto a las directivas, les cuesta entender. Y es el tema del selector. ¿Recuerdan cuando ustedes crearon su componente? Tiene un atributo llamado selector. Con ese nombre, ese key que tú has puesto, lo puedes invocar dentro de otro componente, ¿verdad? Como si fuese un HTML más, lo puedes invocar. La directiva funciona de la misma manera, ¿ok? Pero hoy día vamos a entrar más allá. ¿Qué es lo que realmente hace este atributo selector? El atributo selector utiliza las reglas de coincidencia de CSS. Ojo acá, utiliza las reglas de coincidencia de CSS para hacer coincidir un componente o directiva con un elemento HTML. En CSS, para hacer coincidir un elemento específico, podemos hacer lo siguiente. Y acá hay un ejemplo. Miren, supongamos que tú quieres estilizar, quieres darle estilos a un input. El input que está acá. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es básicamente decirte a ti cómo lo seleccionas? ¿Cómo haces referencia a ese elemento en CSS? De tal manera que tú puedas darle pues diferentes atributos de estilos, ¿no? De CSS. Y podríamos hacer las siguientes que están acá en la parte derecha. Por ejemplo, para yo acceder a este input, podría decir, oye, ¿sabes qué? Voy a ingresar a través de su identificador. Entonces, esa es una forma. Puedo acceder a un elemento a través de su ID. Y luego, pues simplemente, ¿qué hago? Pongo el estilo, ¿no? En CSS, para nosotros acceder con un ID, tenemos que poner el signo de numeral seguido del nombre y abres llaves y dentro empiezas a darle estilos. Otra forma es agregar directamente el nombre de la etiqueta. Entonces, ¿qué estás diciendo acá? Fíjense,
en la línea 5. Estoy diciendo que coja todos los elementos, ojo acá, todos los elementos que tengan como etiqueta input y que le agregue el background color en red. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, en estos momentos, si es que estuviese utilizando solamente esta forma de seleccionar el elemento de HTML, pues estaría dándole un background color red, ¿ok? A través de el nombre de la etiqueta. Otra forma de seleccionar elementos es a través del nombre del selector más un nombre de atributo. Por ejemplo, yo puedo decir selecciona todos los inputs que tengan el atributo type, tal cual está acá, fíjense, y asigna un valor. También es válido. Entonces, esta es otra forma de poder seleccionar un elemento de HTML. O si no, pues simplemente digo, oye, ¿sabes qué? A todos los elementos que tengan este atributo llamado type, dale un color. Y por último, y el más conocido, es a través de una clase, ¿verdad? Una clase CSS, tal cual vemos acá. Acá este elemento tiene un class llamado input-test. Y lo que estamos diciendo es a todos los elementos que tengan la clase input-test, establece ese background color. En este caso, el background es de yellow. Entonces, ¿qué quiero que entiendas? Las directivas, el valor que tú pongas ahí dentro del selector es básicamente en cómo tú vas a seleccionar un elemento de HTML basándote en las reglas de CSS. En CSS hay muchas formas de seleccionar un elemento. Puede ser a través de su ID, el nombre de la etiqueta, una clase, etc. O inclusive un solo atributo. Entonces, así como tú seleccionas en CSS un elemento, tal cual lo vas a poner dentro del selector de la directiva. Entonces, lo que estás diciendo es, a través de esta directiva, voy a seleccionar determinados elementos y voy a hacer algo. ¿Ok? Eso es lo que trata la directiva. Y para ser un poquito más ordenados, voy a crear por acá una carpeta llamada directives. Y vamos a pasar a este señor para acá. Vamos a moverlo. Ahí está. Fíjense lo que estamos haciendo acá. Tenemos nuestro demo directive, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es simplemente coger la directiva y vamos a utilizarla, ¿vale? Simplemente vamos a hacer eso. Como es de tipo standalone, simplemente cojo el demo directive, ¿ok? Y lo utilizo pues donde lo necesito. Ya hablamos sobre el standalone API, sobre los módulos, así que esto ustedes ya deberían de poder manejarlo. Así que yo voy a agregar acá la sección de imports, ¿verdad? Y voy a decir, oye, ¿sabes qué? Utiliza esta directiva ya llamada demo directive. Guardamos. Ahora, en el app component, lo que vamos a hacer es llamar a un input. A este input de acá. Y toda esa clase de CSS que hemos visto hace un momento, lo vamos a colocar acá. En el archivo de estilo del componente app. A ver qué hace. Ahí está. Miren. Inspeccionamos y se están aplicando los selectores, ¿no? En este caso, recuerden que hay un tema de especificidad, ¿verdad? Como tiene un ID, obviamente él es el que va a prevalecer. Y vemos, pues es algo que ya sabemos, ¿no? Le estoy dando estilos a un elemento de HTML y pues nada, hasta ahí todo bien. Ahora vamos a intentar manipular este elemento directamente desde nuestra directiva. Nos vamos acá al código, vamos a pintar acá primeramente si realmente se está llamando, porque a veces el compilador de bit no renderiza el elemento. A ver, vamos a detener la aplicación, ejecutamos, esperemos que compile un momento y vamos a volver a revisar. No pinta nada aún, qué raro. Espérense, class, constructor, ya, bueno. Ah, claro, es que no hay ninguna coincidencia aún. Ahora miren chicos, miren, ojo acá. Acá lo que estamos diciendo es seleccione todos los elementos que tengan un atributo llamado demo. Así que miren, voy a irme acá al app component HTML y voy a asignar ese atributo, app demo. Guardamos. Ajá, miren, ahora sí se muestra el mensaje. ¿Por qué? Porque ha encontrado un elemento con este atributo. Cuando tú creas una directiva, por defecto siempre va a tener esta forma, ¿no? Esta sintaxis. Va a decir entre corchetes y una palabra, que por lo general empieza con la letra app, perdón, con la palabra app. Está intentando buscar un elemento que contenga un atributo de este tipo. Es decir, estoy seleccionando por atributo. Y como nosotros le hemos asignado ese atributo, pues ahora lo ha podido encontrar y por ende ya se muestra nuestro mensaje en el constructor. En estos momentos la directiva ya está funcionando. Estoy seleccionando algo. Ahora fíjese que voy a quitarlo y ahora voy a seleccionar los inputs, por ejemplo. Guardamos.
me sigue pintando el console log, ¿no? O sea, el mensaje. ¿Por qué? Porque he seleccionado los elementos de tipo input. Y en el app component que tenemos de tipo input. ¿Qué pasa si yo digo, oye, ¿sabes qué? Selecciona los de etiqueta P. Guardamos. En el HTML no hay ninguna etiqueta P. Por ende, no debería de pintar nada. Ahí está, ¿vieron? Ahora, ¿qué pasa si yo pongo una etiqueta P? Si pongo una etiqueta P y digo hello coders, por ejemplo, existe la etiqueta P y ahora fíjense, como existe la etiqueta P, ya lo ha seleccionado y se muestra nuevamente en nuestra consola. Entonces la directiva hacen eso, chicos, a través de su selector, lo que va a hacer, pues valga la redundancia, va a seleccionar un elemento del HTML. Así es simple. Ahora, cuando tú creas un componente, el componente también tiene un selector. ¿Y qué estás diciendo acá? Estás diciendo, oye, ¿sabes qué? Selecciona todos los elementos que tengan este nombre de etiqueta. Es como si acá dijera simplemente input. Entonces, ya saben qué es realmente este nombre, este tema del selector. El selector lo que hace es seleccionar bloques de HTML a través de la selección de CSS, pero directamente desde Angular. Genial, ¿verdad? Y esto puede ayudarte a crear muchas cosas. Muchas cosas. Les voy a pasar un listado de qué cosas podrías crear con las directivas. Y también muy en cuenta cuándo deberías de poder utilizar una directiva. Ok, chicos. Bueno, vamos a dejarlo tal cual estaba. Creo que estaba con AppDemo. Ajá. Vamos a seleccionar un atributo llamado AppDemo. Ahí está. Genial. Y ahora, acá viene el dilema, señores. Tú dices, ok, ya seleccioné el elemento, ahora necesito poder manipularlo. No me basta con simplemente saber que he seleccionado el elemento, quiero manipularlo. ¿Cómo hago eso? Ya acá entra un tema de inyección de dependencias, chicos. Es un tema un poquito avanzado, se podría decir, pero cuando nosotros lleguemos a la parte de los services, es que es una parte más sobre el desarrollo con Angular que vamos a aprender más adelante. En esa sección vamos a aprender cosas sobre inyección de dependencias a profundidad, ¿ok? De manera simple y sencilla. Pero por ahora, necesito que tú conceptualices esto de qué trata la inyección de dependencias. Si es la primera vez que escuchas este término, puede que se te suene muy complicado, ¿no? Inyección de dependencia. Pero la verdad es relativamente sencillo el concepto. Básicamente, chicos, la inyección de dependencia no es nada más que acceder a la instancia de una clase y utilizarla. Así es sencillo. Cuando nosotros hemos aprendido TypeScript, cuando empezamos a crear clases, para tú crear una clase, ¿qué es lo que hacías? Generabas una instancia de dicha clase, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacías? Lo hacías a través de la palabra reservada new. New y el nombre de la clase. Ese new, ¿qué es lo que hace? Va a coger básicamente en memoria, ojo acá, en memoria, va a coger toda la información que hay de esa clase y va a estar ahí disponible para que tú lo utilices en cualquier momento. Eso que está en memoria se le llama instancia. Y tú puedes acceder a esa instancia cuantas veces te dé gana porque ya está ahí, ya está instanciado. Ahora, en Angular nosotros necesitamos inyectar ciertas clases para poder utilizarlas dentro de nuestros componentes o directivas. Clases que tal vez Angular ya te las ofrece. No es que tú vas a crear una clase de cero, sino que tal vez tú necesites utilizar una clase que el propio Angular te da. Pero como estamos trabajando con un framework, Angular pues no te va a decir, oye, ¿sabes qué? Genera tú mismo la instancia y asegúrate de que si alguien intenta generar una nueva instancia de esa, dale la instancia que ya existe. Porque Angular ya hace eso por detrás. Y esa parte en la que instancias se debe reutilizar, es decir, si es que alguien intenta generar una instancia la cual ya está ahí, ya existe, esa instancia es la que se tiene que reutilizar. Todo ese concepto es un patrón de diseño llamado singleton. Por ahí lo pueden aprender. Es un patrón singleton. Ese patrón singleton lo que trata es básicamente de reutilizar la instancia generada. De tal manera que si una persona intenta generar una instancia que ya existe, ¿no? De alguna clase, pues simplemente lo que va a hacer ese patrón es devolverte la instancia ya generada. Y así se evita crear duplicidad de instancias de una clase. Tal vez te suene esto complejo, pero por ahora necesito que tú entiendas que simplemente vas a acceder a la instancia de una clase y la vas a poder utilizar. En este pequeño ejemplo propio de la documentación de Angular, tenemos 4 clases: servicio A, Hero Service, servicio C y servicio D. Ahora, si yo quisiera utilizar, por ejemplo, la clase llamada Hero Service, ¿qué es lo que tengo que hacer?
tengo que inyectar la dependencia. ¿Por qué le llamamos inyección de dependencias? La llamamos inyección de dependencias porque voy a acceder a la instancia de determinada clase, la cual yo dependo de él para poder funcionar. Es decir, si yo no tengo esa dependencia dentro de mi componente o dentro de mi directiva o cualquier otro elemento de Angular, si yo no tengo esa dependencia, yo no voy a poder culminar mi tarea. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Estás teniendo una dependencia, ¿verdad? Dependes de ciertos elementos para que tú puedas terminar la tarea que estés haciendo. Por eso se le llama inyección de dependencias. Ahora, como tú necesitas eso para poder trabajar, entonces se le conoce con el término inyección. Es decir, voy a agregar, básicamente es eso, voy a agregar la dependencia que necesito. Y se acabó. Así de sencillo. Entonces, en este ejemplo, donde tenemos 4 clases, se está utilizando el Hero Service dentro de un componente llamado Component. Y la forma de hacer inyección de dependencias en Angular es la siguiente. Si estás trabajando en un proyecto de Angular en la versión 14 hacia abajo, la forma de inyectar es a través del constructor. En el constructor vas a adicionar lo siguiente: la palabra private o public, un nombre de variable, en este caso se llama service, y luego vas a poner 2 puntos y le vas a establecer la clase. En este caso es la clase Hero Service. ¿Qué estás diciendo acá? Miren lo engorroso que era Angular antes, ¿ah? Estás diciendo, oye, ¿sabes qué? Voy a crear una variable para acceder a la instancia Hero Service. Entonces, ahora yo puedo manipular la instancia de la clase Hero Service a través de la variable llamada Service. Es lo que estás diciendo. Pero ahora, a partir de la versión 15 en adelante, tenemos una función llamada inject. Esta función inject, ¿qué es lo que hace? Lo que hemos estado aprendiendo. Inyecta la dependencia que tú necesitas. Por ejemplo, yo que estoy diciendo acá, fíjese, estoy diciendo la variable service va a ser igual a ¿qué? A la inyección de la clase Hero Service. Es más legible lo que estás escribiendo, ¿verdad? Es más legible. Entonces, esta es una de las características que a mí me ha gustado, y hablamos ahora netamente del Developer Experience, que mejora el proceso de desarrollo. Tú como programador, miren ustedes, chicos, ustedes díganme, tú como programador, ¿qué es más fácil leer? ¿Lo que está dentro del constructor o lo que está acá afuera, donde utilizamos la función inject? ¿Qué es más fácil de leer? Juanito pregunta, si se inyecta en la versión 17 desde el constructor, si es compatible. Así es. La forma de inyectarlo en el constructor sigue siendo compatible hasta la versión actual. Lo puedes seguir utilizando. Pero ahora, si ya tienes la función inject, utiliza esa función, porque es más legible. Entonces, un desarrollador entra y mira, ok, tiene una variable service. ¿Qué está haciendo? Está usando la función inject, o sea, está inyectando. ¿Qué cosa está inyectando? Hero Service. Es una clase. Ah, genial. Entonces, service es una variable que tiene acceso a la instancia de Hero Service. ¿Por qué? Porque se la ha inyectado. Juanito dice, y la segunda forma es mucho mejor, se entiende mejor. Es correcto. Si tienes la oportunidad de trabajar en un proyecto que tenga esta característica, te recomiendo pues que uses ella, ¿no? Si no, pues simplemente hazlo dentro del constructor. Ya sea por el constructor o a través de la función inject, lo que estás haciendo no es nada más que acceder a la instancia de una clase. Y se acabó. Y como tú tienes instancia de esa clase, ahora tú puedes hacer lo que se te venga en gana, lo que la clase te ofrezca. Métodos, funciones, atributos, etcétera, etcétera. Todo lo que te ofrezca esa clase, tú lo vas a poder ahora manipular y usarlo pues para lo que mejor te convenga, pues, ¿no? Así que dicho esto, nosotros, para poder tener referencia al elemento que acabamos de seleccionar a través de la directiva, ¿verdad? En el selector, vamos a tener que inyectar una clase llamada elementRef. ¿Ok? Tenemos que hacer inyección de eso. ¿Para qué? Porque esa clase elementRef te ayuda a ti a hacer referencia al elemento que acabas de seleccionar con el selector de tu directiva. Necesitas a este señor. Y este señor también funciona para los componentes, chicos. No solamente para la directiva, ¿ok? Además de ello, para nosotros poder manipular el elemento seleccionado, debemos utilizar una clase llamada renderer2. Y lo mismo, chicos, haces un inject. Entonces, con la clase elementRef hace referencia. Y con la clase renderer2 lo vas a manipular. ¿Qué cosa puedes manipular?
el cambio de valor, tal vez agregar un nuevo atributo de estilo, no sé, crear tu propio atributo, obtener el valor, lo que tú quieras. Básicamente vas a manipular al elemento que acabas de seleccionar directamente desde Angular. Básicamente es eso. Y de esa manera pues le das dinamismo a tu aplicación. Así que vamos a hacer el ejemplo por acá. Vamos a hacer primeramente la inyección de el element ref. Entonces por acá voy a crear una variable llamada element y va a ser igual acá, ojo acá, voy a utilizar la función inject y acá vas a llamar a la clase element ref. Asegúrense que la clase element ref es del paquete Angular Core. ¿Ok? Asegúrense de eso. Porque a veces sucede que ciertas librerías de terceros tienen clases con el mismo nombre. Me ha pasado con una librería, ay no recuerdo el nombre, pero tenía el mismo nombre. ¿Ok? Y me estaba partiendo la cabeza por qué no funciona, por qué no funciona. Y resulta que había importado una clase de otro paquete. Cuando lo que yo necesitaba era del Angular Core. Así que recomendación, cada vez que ustedes importen una clase, ¿no? Para hacer la inyección de dependencias, asegúrense que es la clase que realmente necesitan, ¿vale? Tengan en cuenta eso. Entonces, dicho esto, ahora miren qué valor tiene element. Ahora, ¿qué valor tiene? Element es del tipo elementRef y acá, miren, me sale que es de tipo any. Recuerdan en nuestra clase de TypeScript, cuando vemos este tipo de asignatura, ¿ok? De entre mayor y menor, esos símbolos, significa que esa clase lo que acepta son ¿qué? Son parámetros. Por detrás se está utilizando los generic type, ¿ok? Entonces, esto no te dice nada. Recuerden que any no significa nada. Lo que estamos diciendo, oye, ¿sabes qué? Tengo un elemento de tipo any. Pero eso es mentira. Si tú quisieras, por ejemplo, manipular todos los elementos input a través de esta directiva, a través de este atributo, lo que tú necesitas en sí es un elemento del tipo input, no un any. Esto te está devolviendo un any y esto no te sirve para nada. Tú lo que necesitas es especificar el tipo de elemento que realmente necesitas. Y para ello Angular también ya tiene toda una serie de clases y de interfaces de acuerdo al elemento HTML que tú necesitas manipular. Acá al element le vamos a asignar un tipo. ¿Cómo ponemos los tipos? 2 puntos, ¿verdad? Vamos a asignarle un tipo. El tipo va a ser elementRef. Y como parámetro le vamos a pasar la clase HTML input element. Ahí está. HTML input element. ¿Por qué he decidido ponerlo eso? Porque yo voy a coger mi directiva para poder manipular los inputs. Aparte, necesitamos la clase renderer2. Entonces por acá vamos a aprender a utilizar ambos, ¿ya chicos? Miren, voy a utilizar por acá, voy a ponerle en private. Esto también puede ser private. Debe ser private en sí, como buena práctica. Private, acá vamos a llamar una variable llamada render. Y va a ser del tipo rendered2. Ahí está. Estamos haciendo la inyección de dependencias de dos maneras. Directamente con la función inject y ahora directamente desde el constructor. Guardamos y para ver si esto realmente está funcionando, vamos a hacer un print. Y voy a pintar al elemento. A print. Estoy con Python, chicos, disculpen. He estado programando todo el día con Python, me he quedado con print. Ok, ahí está. Ahora, en teoría, yo debería de poder ver la estructura de este input. A ver, vamos a ver qué nos ha pintado. Ajá, ahí está, miren. La clase elementRef hace referencia al elemento nativo, native element input. Y miren, si yo paso el mouse, fíjate cómo se selecciona el input. Y como ya tengo referencia al input, fíjese, entonces por ende tengo acceso a todos los atributos de ese elemento, de ese input. ¿Qué atributos? Pues todos los que tú ves acá. Y pues son bastantes, ¿no? Ese elemento no solamente tiene atributos, también tiene métodos, tiene funciones, etcétera, etcétera. Tú puedes hacer lo que se te venga en gana ya. Ya es cuestión de tu creatividad. Así que pues con esto vas a poder acceder al elemento. Y ahora, como yo tengo poder, tengo acceso al elemento, yo podría utilizarlo y hacer algo como esto. Del elemento voy a acceder al atributo native element y luego native element pues te va a dar todos los atributos que acabamos de ver ahorita en el browser, ¿verdad? En la consola. Y voy a decir, oye, ¿sabes qué? Quiero coger del elemento el atributo style. ¿Para qué? Para utilizar el atributo background color. Le voy a dar un background color directamente desde acá. Y vamos a decirle que el color va a ser green, por ejemplo. En estos momentos el color es un amarillo, un naranja mejor dicho, y vamos a pasarle el color green.
A ver, guardamos. Y ahí está, miren. Lo ha transformado. Pero esa conversión, es decir, ese color que acabamos de agregar viene directamente desde la directiva. ¿Y qué pasa con el render? Ah, acá viene el tip, chicos. Ok, el element ref te da acceso al elemento, ¿no? Que estás seleccionando. Genial. Y puedes acceder a sus atributos, a sus funciones, tal cual hemos hecho acá. Pero si tú quieres adicionar, agregar o quitar, es decir, manipular los atributos de ese elemento, no es recomendable hacerlo directamente con el element ref, porque en ciertas circunstancias ese elemento tal vez está siendo manipulado por un ngModel, tal vez por un formulario reactivo, o el valor se ve manipulado por una variable y quieres que ese elemento cambie su comportamiento según el valor de esa variable. Entonces, utilizar element ref básicamente estás trabajando de manera nativa y puede que no funcione con esos cambios que estás haciendo en tu ngModel, en tu formulario reactivo o en tu variable. Es decir, no va a reaccionar, no va a funcionar. Puede que sí o puede que no, ojo acá, porque a veces funciona, a veces no, pero es por un tema de el sistema de detección de cambios de Angular. Entonces, ante ello, lo que se ha creado es esta clase acá, renderer2. Esta clase te ayuda a ti a manipular el elemento y hacerlo pues lo que se te venga en gana. Y lo que va a hacer esta clase es asegurar que si estás utilizando por ahí un ngModel, un formulario reactivo, o tal vez estás utilizando por ahí lo que es una variable para poder manipular el valor, ¿no? Y darle dinamismo a tu componente, a tu elemento HTML. Esta clase renderer2 va a asegurar que el cambio se propague, pueda estar en sincronía, ¿no? Así que vamos a utilizar la clase renderer, la clase renderer2, ¿no? A través del parámetro, perdón, a través de la variable rendered. Y acá, renderer te ofrece los siguientes métodos. Por ejemplo, si yo quisiera agregar dentro de la etiqueta HTML un nuevo elemento, uso appendChild. Si quisiera agregarle alguna clase de CSS, uso addClass. Si quisiera crear algún elemento a partir de los valores de ese elemento que acabo de seleccionar, uso createElement. Y así sucesivamente. Hay un montón de funciones que te van a ayudar a ti a manipular el elemento que acabas de seleccionar. Nosotros, miren, lo que hemos hecho es ¿qué cosa? Darle un background color. ¿Cómo lo haríamos con el rendered? Utilizaría la función setStyled. Voy a agregar un estilo. ¿Y qué es lo que te pido? Ok, vas a agregar un estilo a qué elemento. El primer parámetro que me pide es el elemento. Ok, el elemento lo tengo acá. Ahí está, el elemento.nativeElement. Luego, pues, el nombre del estilo. Y acá vas a poner el nombre del estilo background color, ¿no? De CSS. Y por último, pues, el valor. Fíjense, el valor. El valor va a ser green. Ahora, voy a comentar esta sección de acá. Y en teoría, debería de hacer el cambio de color según lo que acabo de explicar hace un momento. A ver si es cierto. No me falles. Volvemos a actualizar. Ahí está. ¿Vieron? Vamos a cambiarle el color, a ver, para que desaparezca. Vamos a ponerle un color black. Guardamos y ahí está. Puso el color black. ¿Vieron, chicos? Entonces, ya saben, tipsazo, ¿ah? Y si por ahí tienes un proyecto o estás en una empresa o ves a tu compañero que estás utilizando esta forma de manipular el elemento desde Angular, métele un lapo y dile existe la clase renderer2, ¿vale? Hagan eso, por favor. Ahora, ¿qué te toca aprender? Pues ahora te toca aprender, ok, ya sé hacer esto, pero ¿para qué? Digo yo, ¿para qué crearía mis propias directivas, no? ¿En qué casos debería yo poder hacer este tipo de cosas? Y los casos son muchos, ¿vale? Por ejemplo, todos los que ustedes ven acá. Por ejemplo, podrías utilizar las directivas para poder realizar validaciones personalizadas. Puedes crear una directiva que se encargue de validar los formularios. Por ejemplo, el clásico. Puedes tener un formulario que solicite crear una contraseña y establezcas que si es que la contraseña no cumple los parámetros en que tenga una mayúscula, una minúscula, por ejemplo, o un número, se pinta el borde de tal color, en la que mientras tú vas escribiendo va cambiando el border color del input text y te va diciendo si la contraseña es fuerte, es débil o es moderada. Eso lo podrías hacer directamente con una directiva. También podrías utilizar las directivas para el formato de entrada, es decir, va a haber casos en los que tú necesites que los inputs, ¿no? Los inputs, por ejemplo, solamente admitan puro texto, que no ingrese ningún número. O viceversa, tal vez necesites un input que solamente se ingrese puro números.
y que no haya caracteres, que no haya texto, que no haya espacio. Simplemente eso. También lo puedes hacer con una directiva. Y así sucesivamente puedes hacer uso de las directivas para hacer alguno de estos casos que están acá. Ahora, todo esto, este print de en qué momento necesitarías tú utilizar una directiva, la voy a subir al Drive. Recuerden que tenemos un Drive donde estamos subiendo los recursos que se necesitan para determinada clase, ¿ok? Si no lo recuerdan, va a estar ahí en la descripción del video de YouTube, ¿ok? Para que ustedes puedan acceder a esos recursos. De todas estas cosas en las que tú podrías hacer uso de una directiva, nosotros vamos a utilizar el de acá, el formato de entrada. Algo clásico de la vida laboral que realmente te va a servir. Vamos a crear una directiva para poder hacer esto. Nos venimos por acá en nuestro proyecto y vamos a crearnos otra directiva, chicos. Voy a abrir la carpeta Directives y ahí lo mismo, la CLI ng generate directive y le vas a poner un nombre. Voy a crear una directiva para que un input acepte solamente lo que es pues texto, es decir, que no se puede ingresar números ni nada, ni tampoco caracteres extraños. Entonces a nuestra directiva la vamos a llamar only text, solo texto, nada más. Le damos un enter, la CLI hace su trabajo, pum, te crea directamente la directiva. Recuerden que estamos trabajando ahora con los standalone. Esto tranquilamente podría ser un módulo, ¿ok? Es decir, tendrías que crear un módulo y exportar la directiva. Pero vamos a hacer uso de los standalone porque para este tipo de casos es mejor tenerlo totalmente independiente. Ok, listo, ya lo creo. Por acá vamos a crear un componente. Dentro de la carpeta vamos a crear un componente para hacer la muestra, ¿ok? Y la vamos a llamar user for ng generate component user for. En ese componente vamos a hacer uso de la directiva que acabamos de crear, ¿ok? Así que pues para no hacer largo el video, yo por acá ya tengo preparado un poco de CSS. Simplemente una etiqueta for, le estamos metiendo un padding, un display flex, alineación en columna y un espaciado entre cada fila, ¿no? Un gap. Luego, a nivel de HTML, voy a pegar esto por acá y vamos a agregar estos métodos. Voy a quitar este ng model. Y listo. Miren, tenemos simplemente un div y tenemos 3 inputs. Acá puedes poner lo que te venga en gana. Para no complicarlos voy a poner lo mismo. Tal vez acá pueda decir apellido materno. Y acá podré decir su apellido paterno. Es Carnival. Hola, hola, ¿qué tal? Consulta dice, cada vez que quieras cambiar algo del elemento, ¿es buena práctica crear una directiva o igual puedes hacerlo dentro del componente? Lo puedes hacer dentro del componente, no hay problema. Si el componente, tú ves que estás haciendo un montón de clases, es decir, ya tu controlador es súper enorme y ves que ya no es viable leer ahí, entonces lo mejor es segregarlo en pequeñas directivas o en pequeños componentes, ¿vale? Todo depende de lo que tú quieres hacer. Nanoni pregunta, profe, pregunta, ¿cuándo se suele solo crear el archivo de TypeScript de un componente? He visto que ponen ahí el contenido. ¿Es una buena manera o en qué caso se usa? Ah, ya. Es válido hacerlo siempre y cuando la estructura HTML sea muy poca y el CSS sea muy poco también. Por ejemplo, va a haber casos en los que tal vez tu componente sea solamente esto. Imagina que tu componente es solamente ese input. Entonces tendrías un archivo HTML para solo esto, pues sería redundante, ¿verdad? Entonces lo ideal sería que copies eso y lo pases a la sección del template. Es decir, ya no utilizarías template URL, sino utilizarías netamente template. Y se acabó. Ahora, esto es recomendable únicamente bajo esas circunstancias, ¿ok? Si tu HTML es bastante, es enorme, entonces mejor trabájalo en su elemento HTML separado. Es lo ideal, ¿ok? Tengan en cuenta eso. Ok, sigamos. Este componente va a mostrar estos inputs y vamos a llamar a este componente en nuestro componente principal. Vamos a utilizar su selector y lo vamos a pintar por acá. Para no enredarnos voy a comentar todo esto y veamos si logra renderizarlo. Vale, entonces ya está mostrando lo que es el componente. Inspeccionamos, miren que acá está el app user for, correcto, está bien. Y ahora voy a coger la directiva que acabamos de crear llamada onlyTextDirective y la vamos a agregar al componente user for. En este caso lo que va a hacer esta directiva es seleccionar todas las etiquetas que tengan este atributo app_onlyText y acá vamos a meter nuestro código. En las directivas, si tú quisieras capturar un evento de algún elemento de HTML, existe un decorador muy interesante, se llama
host listener. Host listener, ese de acá. Este host listener lo que hace o para lo que sirve es poder escuchar, estar atento a determinados eventos de JavaScript. ¿Cómo lo establezco eso? ¿Cómo le digo? Vas a hacer lo siguiente, host listener, abres llave y vas a escribir el nombre del evento. El nombre del evento. ¿Cuál es el evento que va a estar emitiendo? A ver si saben, ¿cuál es el evento de JavaScript que va a estar emitiendo el valor que vas ingresando en un input? Es decir, yo escribo, por ejemplo, profesor. ¿Qué evento de JavaScript me permite a mí acceder a ese valor desde el input? Es el evento input. Value, no. Value es el valor. Estoy hablando del evento de JavaScript. Es decir, mientras tú vas escribiendo, existen ciertos eventos en los cuales tú puedes acceder al valor mientras se está digitando. Por ejemplo, el evento keypress, el evento keyapp. Es decir, voy a acceder al valor que se está tecleando en ese momento. Pero el valor que se ejecuta ni bien se termina de escribir es el evento input. Y luego, ese valor yo lo tengo que recepcionar. Es decir, voy a estar atento. Ok, entonces lo tienes que capturar en una función, en un método. Y el método nosotros lo vamos a llamar onInput. Y bueno, eso sería todo. Luego haces algo acá. Vamos a pitar un log, por ejemplo. Ahí está. A ver si esto es cierto. Vamos acá a nuestro navegador. Vamos a la consola. Voy a escribir algo. Vemos que no hace nada. ¿Por qué no hace nada, chicos? ¿Por qué no hace nada? Porque no hemos puesto el selector a ningún elemento. Fíjate acá que estamos diciendo. Cuando tiene los corchetes significa que vas a seleccionar los elementos que tengan el atributo onlyText. Exacto, no se puso la directiva, Esteban. Es correcto. Ok, entonces voy a coger el add onlyText y lo voy a agregar en el user for. Como lo que yo quiero es estar atento al evento y hacer referencia a un elemento input, pues lo tengo que poner acá. Guardamos, nos vamos al navegador y fíjense, yo escribo algo y se va pintando el log. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa si escribo en el otro lado? Escribo acá abajo. No pasa nada. ¿Por qué? Porque ese elemento no tiene la directiva. Por ende, no puedo capturar la información. En cambio, si yo sigo escribiendo acá, tranquilamente esto se va a poder capturar y vas a poder hacer lo que se te venga en gana. Listo. Entonces, ¿cuál es la solución? Si yo quisiera que todos los elementos tengan esta misma directiva y poder capturar sus valores, pues simplemente pongo el app onlyText a todos y se acabó. Ahora, si yo escribo algo acá, se muestra la información. Si escribo algo acá, también se muestra. ¿Vieron? Entonces la directiva se está ejecutando por cada uno de los elementos. Y ojo acá, cuando tú pones la directiva en este input, significa que se ha creado una instancia de esa directiva únicamente para ese elemento HTML. Para este elemento. Cosa que si yo ingreso un valor acá, no se va a cruzar con el valor que está acá, ¿no? Porque imagínate que si yo escribo un valor y quisiera capturarlo, y quisiera setearle, pues estaría seteando el valor a todo, pues, ¿no? Entonces, esto es totalmente independiente. Ojo ahí. Hasta ahí todo bien, chicos. Genial. Ahora, en nuestra directiva, pues, ¿qué toca hacer? Toca agregar una restricción, ¿verdad? Tenemos que decir, oye, ¿sabes qué? El valor que está siendo ingresado es un número, es una directiva, perdón, es un carácter. ¿Qué cosa es? El fin de esta directiva es que solamente se puede escribir texto nada más, solo texto, incluido espacios. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos manipular el elemento, ¿verdad? ¿De dónde sacamos el value? Del elemento, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer referencia al elemento. Entonces, acá voy a agregar lo que ya hemos aprendido, chicos. Vamos a hacer una inyección a quién, a la clase elementRef, y vamos a decir lo que se va a seleccionar es un elemento de tipo input y pues con esto tienes referencia a dicho elemento y ahora te toca manipularlo. Ahora acá voy a pintar el value, ¿eh? Voy a coger al elemento.nativeElement.value. Así tengo el valor del elemento que voy a ir codificando. Si yo pongo acá Juan, miren que se pinta Juan. Yo pongo acá Torres, se pinta Torres. Y acá pues lo que tú quieras, ¿no? Ya estoy capturando la información del elemento a través de su propiedad value. Ahora, ¿qué tal si tú dices, oye, pero no sería mucha cosa poner todo esto cuando yo sé que el valor viaja a través del atributo value del propio elemento?
Es decir, miren chicos, en Angular, cuando se ejecuta un evento, todos los eventos, bueno, no solo en Angular, de JavaScript en sí, todos los eventos de HTML, chicos, siempre emiten un valor en cada evento. Por ejemplo, si yo estoy ejecutando el evento input, ese evento de input emite valores, emite muchos valores. Si yo estoy ejecutando un evento change, un evento click, se emite un valor. ¿Recuerdan cuando vimos lo que es los event binding? Los event binding, cuando capturamos la información, ¿cómo lo capturábamos? A través de una palabra reservada llamada event, ¿verdad? ¿Recuerdan? Lo mismo podemos utilizar acá. Si tú quisieras capturar la información de este evento, lo puedes hacer a través de la variable event. ¿Y para qué quieres hacer eso? Porque como es un evento de tipo input y yo sé que el evento input siempre va a mandar el value, siempre lo va a hacer, podría capturar directamente ese valor sin necesidad de hacer esto. Ahora, eso lo debes hacer siempre y cuando solamente te interese el valor. Pero si a ti te interesa manipular el elemento, es decir, no solamente me interesa el valor, sino me interesa poder, no sé, darle estilos, agregarle una clase, adicionarle un elemento HTML. Entonces ahí sí que necesito directamente al element ref. De lo contrario, o sea, a mí solamente me importa un determinado atributo, es decir, un determinado valor, tranquilamente podría capturarlo. ¿Y cómo lo capturas? Acá, dentro del hotliner, vas a poner una coma, vas a abrir corchetes y vas a agregar un atributo. Miren acá. Esta es una lista de atributos. ¿Qué atributos? Los atributos de Angular. Para tú poder capturar lo que es los valores que está produciendo ese evento, tienes que utilizar el símbolo de dólar y la palabra event. Si esto te causa ruido, no entiendes de qué trata esto, te recomiendo que vayas a ver la clase de los data binding. Ahí en la sección de event binding, básicamente hacemos esto que está acá. Utilizamos esta palabra reservada para acceder a los valores que está emitiendo cualquier evento, determinado evento. Entonces acá lo único que estamos diciendo es, oye, ¿sabes qué? Voy a estar atento a todos los valores que emita en el evento input. Es decir, mientras yo voy escribiendo, voy a estar capturando la información, pero esa información que se está transmitiendo por ese evento, lo voy a tener directamente con esta variable. Y ya que he puesto eso, entonces, ahora sí, puedo poner una variable, acá un parámetro, mejor dicho, de tipo event. Y ahora voy a pintar el event, miren, voy a quitar este señor y voy a pintar el event. Ya no estoy pintando el elemento, ¿ok? Estoy pintando únicamente el event. Ingreso una letra y miren. ¿Qué cosa está emitiendo el evento input? Está emitiendo esta clase, una clase de tipo input event. Si esto fuese un evento keyPress, sería un keyEvent. Si este fuese un evento click, sería clickEvent. Y así sucesivamente. Y esto es toda la data que emite dicho evento. Todos los eventos de JavaScript lo tienen, chicos. Todos, absolutamente todos. Y es cuestión de qué es lo que tú quieres lograr para poder hacer este tipo de cosas, para hacer netamente ahí. Si yo quisiera, por ejemplo, obtener el valor que estoy ingresando acá, por ejemplo, que diga hola, si yo quisiera acceder a ese valor, tendría pues buscar un atributo que contenga ese valor, el valor que yo acabo de escribir, ¿vale? Entonces, para yo acceder a eso, podría utilizar lo siguiente. Voy a hacer algo como esto, que ya tengo preparado para ustedes. Estoy cogiendo el evento y voy a utilizar el atributo target. Ese target lo que hace es ofrecerte el acceso directo al elemento HTML. Básicamente es eso. El atributo target es el elemento HTML. Pero a nivel de TypeScript, target no es del tipo HTML input element, sino que target es del tipo event target. Ok, entonces, ¿cómo lo transformo? ¿Cómo lo convierto al tipo de elemento correcto para yo poder utilizarlo? Vas a utilizar la palabra reservada as. Lo que hace eso es realizar una transformación forzosa. Convierte el valor de target a este tipo de dato, HTML input element. Y ahora, esto chicos, este valor, miren, HTML input element es básicamente lo mismo que está acá. Y pues simplemente pinto el value y se acabó. Poner hola. Y esto sigue funcionando, ¿vieron? Ok, entonces ya tienen dos formas de acceder al elemento. Ahora fíjense chicos, ¿qué pasa si yo quito esto? Ojo acá, miren, lo quito, guardo, acá en la compilación no hay ningún problema. Pero si yo me voy ahora acá
y empiezo a escribir, miren el error que se me va a producir. No se puede leer la propiedad target de undefined. ¿Por qué? Porque como yo no he puesto que voy a estar atento a los valores que proporciona el evento, este valor event es automáticamente undefined. No va a tener ningún valor. Quien se va a encargar de propagar los valores que se están emitiendo a través de este evento es esta palabra reservada. Es por eso que lo tienes que poner sí o sí, siempre y cuando obviamente tú quieras utilizarlo, ¿vale? Así que pues ya saben, chicos. Ahora, para poder nosotros hacer una restricción de que solamente se ingrese texto, lo más fácil es aplicar una expresión regular. Entonces, esa expresión regular ya la tengo acá preparada para ustedes. Ahora, las expresiones regulares sí son complejas de aprender, pero existen páginas donde te ayudan a crear tus propios reges. Reges online. Por acá les voy a pasar, chicos. Esta página te ayuda a crear tus propias expresiones regulares según el lenguaje que tú necesitas. Por ejemplo, para Java, para Python, para JavaScript. Y la otra, regexr, también muy buena también, para que puedas construir tus propios patterns. Las expresiones regulares tienen su grado de complejidad, ¿ok? Pero una vez que los aprendas o sepas más o menos de qué trata, créeme que es una herramienta muy potente. Te va a salvar de muchas cosas. Por ejemplo, lo que estamos haciendo acá, chicos, miren. ¿Cómo harías con programación? A través de programación, limpiar un string. Supongamos que yo ingreso palabras donde tengan caracteres y números. ¿Cómo harías tú sin una expresión regular para poder limpiarlo? Tendrías que entrar al texto y verificar si dentro del texto hay un número, ¿verdad? Para ello, ¿qué haría? Lo que haría es recorrer la cadena de texto y verificar si hay un número. Y para ello podrías tener una lista de números y verificarlo, y también una lista de caracteres permitidos o no permitidos, y también recorrerlo y así ir limpiando, ¿no? Entonces, para no hacer ese tipo de cosas, que al fin y al cabo son muy engorrosas, existen los patterns, los reges, ¿no? Las expresiones regulares. Ahora, esto es simplemente un pattern, es una expresión regular. Y la expresión regular tiene algo muy interesante. Tiene funciones que te pueden ayudar a hacer algo como esto. Miren, esta es mi expresión regular que se tiene que cumplir. Que el elemento contenga solamente letras, puede ser mayúsculas o minúsculas. Y para poder verificar eso existe una función llamada test. Voy a testear el texto que se está ingresando y verificar que se cumpla. Entonces, si no se cumple, mira, esta negación significa negar, estoy negando. Si no se cumple el test, entonces voy a hacer algo. Vamos a hacer esto, miren. Vamos a limpiar el valor. Vamos a crear acá mejor una variable value. Value va a ser igual a este señor. Y value va a pasar acá. Vamos a evaluar el valor. Y si no se cumple, entonces vamos a coger todo el texto que hay ahí, porque obviamente hay caracteres y todo ello, y vamos a reemplazar todo el texto y vamos a limpiarlo. Miren, si se dan cuenta, es casi la misma expresión, solo que acá estoy utilizando el operador G y este señor de acá. Y lo que estoy diciendo, ¿sabes qué? Limpia aquellos caracteres que no coincidan con la expresión regular y ponle un vacío. Simplemente estoy diciendo eso. Y luego, lo que voy a hacer es coger al elemento, le voy a asignar el nuevo valor. Guardamos. A ver, vamos a ingresar un número, pues no me deja. Vamos a ver si esto es cierto. Vamos a poner acá, hola, 1, 2, 3, lo que sea. Copiamos, copiar, pegar. Y miren, solamente ha cogido el texto. En estos momentos, nuestro pattern está funcionando. Y la directiva está haciendo todo ese trabajo para ustedes. Así de sencillo. Les recomiendo que aprendan esto, chicos. Hay tutoriales muy buenos. Hay un tutorial de John Mircha de JavaScript. Muy bueno. Les ayuda a comprender muy chévere este tema de las expresiones regulares. Ok, entonces, pero ya hemos logrado nuestro cometido. Estamos accediendo al elemento. Estamos verificando si se cumple o no nuestra condición, es decir, que solamente se ingresa texto o no, y si hay números o si hay caracteres extraños, pues lo vamos a limpiar con un replacement nada más y asignamos el valor, y eso sería todo. Y todo eso lo estamos haciendo directamente desde nuestra directiva. Si yo quito ahora
la directiva al tercer input, en teoría ese tercer input sí debería aceptar pues caracteres y números, y es correcto. Si yo ahora acá intento agregar caracteres o números, pues no va a funcionar. Miren, voy a copiarlo, voy a copiar, voy a pegar acá, clic derecho, pegar, solamente pasa el texto, clic derecho, pegar, solamente pasa el texto, clic derecho, pegar, pasa todo. ¿Por qué? Porque ese input no tiene la directiva y por ende no tiene la funcionalidad que acabamos de crear. Eso sería todo, chicos, respecto a la directiva. Ahora, por acá yo les voy a pasar todo un código, miren chicos, totalmente para ustedes. Por acá yo les voy a dejar comentado la forma de utilizar el target, es decir, todo lo que hemos aprendido acá, haciendo uso del even. Va a estar comentado ahí, ¿ok? Va a estar comentado ahí, para que ustedes lo puedan descomentar y lo puedan probar. ¿Y por qué lo he puesto ahí? Porque ahora, ¿qué pasa si el valor del input también lo estás recepcionando directamente desde un ngModel? Supongamos que tú necesitas capturar el valor desde un ngModel a través de la variable texto. Entonces, como vas a utilizar un ngModel, ¿qué cosa tienes que agregar? Tienes que agregar la clase forModule, ¿verdad? forModule. Ahí está. Como tú has puesto el ngModel acá, ¿qué estás diciendo? Que el valor que se va a estar ingresando en el input se va a estar pasando directamente a la variable texto. Y tú pensarías que, ok, como yo he puesto que la directiva va a ser admitir únicamente texto, si yo voy tipando un número, el valor de la variable texto no debería contener ese número, simplemente debería contener puro texto. Uno pensaría eso, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. Entonces por acá voy a ingresar la letra H nada más. Miren, yo he puesto la letra H e inmediatamente se está mostrando acá abajo. ¿Por qué pasa eso? Porque estoy utilizando la interpolación y está reaccionando pues a los cambios que hay acá. Ahora voy a ingresar un número, voy a ingresar el número 9. Ajá, miren lo que pasa, chicos. He ingresado un número, pero acá arriba en la directiva, perdón, en el input no está ese 9. Sin embargo, sí se escribió abajo. Entonces, en estos momentos la variable texto contiene letra y número. Y eso es un problema, porque tu directiva está haciendo lo que tú esperas, pero el valor que tú necesitas no es el correcto. Entonces entras en una discrepancia. Si yo ingreso el número 7, el 8, lo que yo quiera, siempre se va a contener en esa variable texto. Entonces, ¿qué está pasando? La captura del valor lo está haciendo primeramente el ngModel y después pasa a ejecutarse la directiva. Eso es lo que está pasando. Y tú tienes que ahora ver la forma en que ambos valores estén sincronizados, porque si no, esto es un problema, ¿verdad? Tal vez tú quisieras tener todo el texto limpio directamente de la variable texto, pero como tienes este tipo de problemas, pues vas a tener números y toda la cosa. Así que, ¿qué cosa podríamos hacer, chicos? Esto es uno de los problemas muy comunes al momento de desarrollar, que a algunos desarrolladores les cuesta resolver y se inventan cualquier vaina. Cualquier cosa, no saben las cosas que he visto por ahí cuando intentaban resolver este tipo de problemas, pero es muy sencillo, chicos. Vamos a inyectar una nueva clase. Y ojo acá, esto es para el libro. Voy a crear una variable llamada ngControl. Y este ngControl va a ser igual ¿a qué? Voy a inyectar algo. ¿Qué cosa voy a inyectar? Voy a inyectar una clase llamada ngControl. Ahí está. ¿Para qué me sirve esa clase, Jimmy? Este ngControl te ayuda a manipular todos los eventos o todas las variables básicamente que contengan el ngModel. La directiva que está haciendo, miren acá, chicos. La directiva que hace, captura un elemento, ¿verdad? Supongamos que estoy en el primer input. ¿Qué estoy capturando? El elemento HTML, ¿verdad? Ese input. Genial. Y si dentro de ese input hay un ngModel llamado texto, por ejemplo, y yo quisiera manipular ese ngModel, la única forma de poder hacerlo es a través de esta clase, ngControl. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Miren, estoy accediendo a una instancia de la clase ngControl y esa instancia, ¿quién la generó? La generó este ngModel. La instancia de ese ngModel está pasando acá. Entonces, básicamente estoy accediendo al ngControl. ¿Quién es el ngControl? Ese ngModel, ¿a quién está manipulando? A la variable texto, ¿verdad? Entonces, yo puedo hacer ahora algo con ese control, con ese ngControl.
yo puedo hacer algo, le puedo asignar un nuevo valor, lo puedo eliminar, puedo hacer un sinfín de cosas. Desde la directiva voy a actualizar el valor, de tal manera que ya no me pase este problema de acá, que en el input se ve de manera correcta, pero sin embargo la variable está conteniendo caracteres que no es lo que a mí me interesa. Listo. Entonces, primeramente, cuando tú asignas el valor, lo único que tienes que hacer es coger el ngControl, punto, al control, punto, set value. Voy a asignar un valor. ¿Qué valor? El valor clean value. Guardamos. Ahora acá me va a salir este error. Y miren lo que dice, no provider for ngControl. Un clásico error del null injector. No hay un proveedor para el ngControl, es lo que te está diciendo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que falta? Ah, falta agregar lo siguiente acá. Miren chicos, acá estás inyectando la instancia del ngControl. Hasta ahí todo bien, pero te falta adicionar lo siguiente. Acá, dentro del inject, existe algo, una función, no, perdón, un atributo. El inject acepta un segundo parámetro, que son básicamente como banderas, y son las siguientes: host, self y skill set. Básicamente lo que hacen estas cosas, chicos, estos atributos, estos tres atributos que están ahí, es decirle acceda a la instancia si es que está disponible en ese momento o no. Lo que nosotros vamos a decir es, oye, ¿sabes qué? Accede a esta instancia del ngControl siempre y cuando esté disponible. Y para ello vamos a utilizar el atributo optional y vamos a asignarle el valor de true. Con esto yo estaría diciendo, oye, ¿sabes qué? Siempre y cuando ya esté en línea la instancia del ngControl, es decir, ngControl va a tener un valor. Actualizamos y fíjense que ya no me lanza el error. Ahora voy a escribir un texto a ver qué pasa. Ok, escribe la H, voy a escribir el número 9 y ya no pasa nada, chicos. En estos momentos estoy escribiendo números, ¿vale? Estoy escribiendo... Mejor lo pongo acá, no dice, no, oye, me estás escribiendo letras. Ahí está, ¿eh? Ya no pasa nada, ¿vieron chicos? Acá está mi teclado numérico, no sé si lo pueden ver. No pasa nada. ¿Por qué? Porque acá voy a sincronizar en estos momentos tanto el valor que va a estar dentro del input como el valor del ngControl, es decir, de ese ngModel, de esa variable llamada texto. Así de sencillo es, chicos. ¿Dudas, preguntas? ¿Qué tal? ¿Les voló el cerebro? No creo. Está relativamente sencillo. Ahora, esto es siempre y cuando tu elemento tenga el ngModel. Ahora, ¿qué pasa si yo lo quito? Voy a escribir algo. No pasa nada, ¿verdad? Tranquilamente. ¿Por qué no pasa nada? Porque acá, miren, ojo acá, no sé si se han dado cuenta, estoy utilizando el operador de la interrogante. A este tipo de operadores, chicos, se le llaman operadores ternarios, ¿vale? En TypeScript, este operador lo que hace es básicamente indicar que acceda al siguiente elemento, es decir, al siguiente atributo, siempre y cuando ngControl sea diferente de null o diferente de undefined. Entonces, en estos momentos, ngControl, mire, ngControl debería ser undefined. ¿Por qué debería ser undefined? Porque en estos momentos, en el primer elemento, fíjense, o sea, básicamente acá, en ningún input está el ngModel. Como no hay el ngModel, entonces no hay referencia a ningún ngControl, ¿correcto? A ningún control. Ahí está, miren, ¿vieron? Es null en estos momentos. Es null, ¿por qué? Porque no hay ningún ngModel. Estoy escribiendo en este momento números y pues nada. Como no hay ningún ngModel, entonces pues pinta un null. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá con el operador ternario? Estoy diciendo, oye, ¿sabes qué? Si es que ngControl es diferente de null y es diferente de undefined, entonces ingresa al siguiente atributo. Y lo mismo, si este atributo es diferente de null y es diferente de undefined, ingresa al siguiente atributo, que en este caso es una función. Y esto es lo genial de TypeScript. Es algo que no todos los lenguajes tienen. Tú tendrías que hacer en otro lenguaje de programación, tendrías que hacer un if, ¿no? Valía si hay datos en el ngControl, o decir, si ngControl es diferente de null y es diferente de undefined, y si ngControl.control es diferente de null, es diferente de undefined, muchas validaciones. Entonces con TypeScript es mucho más sencillo hacer ese tipo de cosas. Esteban pone algo así como ngControl diferente de null, sí, algo así, poner toda esa validación. O sea, si yo no utilizaría esto, tendría que hacer esto, chicos. Miren, yo tendría que hacer esta vaina acá. Si ngControl es diferente de null y
ng-control es diferente de onDefined. Entonces ahí que estoy haciendo, me estoy asegurando que solamente hay datos en ng-control. Ahora voy a verificar si el ng-control punto el control es diferente de null y esto. Miren lo que estoy haciendo, ¿eh? Y si esto es diferente de onDefined, entonces recién haz algo. Ahí está. Entonces, como yo sé que ahora hay un valor en el control y hay un valor en el ng-control, ahora sí haría esto con toda tranquilidad. ¿Vieron? Es grande, ¿verdad? Pero como estamos con la maravilla de TypeScript, pues simplemente haces esto y se acabó. Una maravilla TypeScript, me encanta. Y que pues chicos, ya saben ya. Como ya aprendieron ahora cómo salvar su ng-model, ¿verdad? Cómo trabajar una directiva con un ng-model, cómo capturar la información de los eventos, cómo cambiarle valor, cómo manipular. Ahora yo por acá te dejo lo que es una versión mejorada y cómo debería ser. Debería de quedar de esta manera. Acá tengo esta versión que les estoy mostrando ahora, chicos. Miren, esta versión es cuando no utilizo el target porque estoy haciendo uso del elemento. Y acá lo que está comentado es la versión que sí utiliza el event para hacer uso del target, para acceder al target. ¿Vieron? Ahí está. Es lo mismo, chicos, solo que en esta versión hago directamente uso del element, nada más. Lo demás es lo mismo. Y tengo una pequeña función setValue donde verifico si hay un ng-control, entonces dale un valor al control. Y si no, dale un valor directamente al value. Así de sencillo. Pude haber hecho también el otro, pero a veces uno tiene que programar lo más comprensible posible. Hay una frase en la que te dice que seas lo más específico posible a que seas lo más abstracto posible. La idea es que tienes que darte a entender. Creo que esto es más legible para que el desarrollador pueda entender lo que realmente está pasando. Y ahí pregunta Esteban, ¿y ese control con admiración qué significa? Significa que en el control sí va a haber un valor. Es decir, si es que hay un ng-control, obviamente existe un control. Es decir, el control es básicamente el acceso a la variable, chicos, nada más. Entonces, como yo sé que hay un ng-control, pues obviamente hay un control. No es que va a estar esto solamente así, porque te va a marcar un error, sino que va a haber un valor, va a decir, hay una variable que la está administrando. Entonces, ¿cómo le dices, oye, ¿sabes qué? El control sí existe con el signo de admiración. Ese signo de admiración, que es esta parte de acá, lo que dice es, oye, ¿sabes qué? El control sí va a tener un valor. Así de simple, nada más. Ahora, si no quieres hacer eso, pues puedes poner el signo de la interrogante y se acabó. Pero depende de ti lo que tú quieres transmitir. Pongo el signo de admiración porque yo estoy seguro, y es la regla de Angular, de que si ya existe un ng-control, por ende ese ng-model tiene acceso, es decir, está vinculado con una variable. Entonces no tiene sentido que yo ponga el signo de admiración. Lo que yo estoy diciendo con el signo de admiración es que puede que haya valor o puede que no. Y si es que hay valor, recién ingresa. Es decir, es un true false. Si es que hay, haz esto. Y si no, haz esto. En cambio, con el signo de admiración, yo estoy forzando, estoy diciendo, hay un valor. Y se acabó. Haz esto, hay un valor. Punto. Nada más. Esa es la gran diferencia. Y listo, chicos. ¿Estamos ready? ¿Estamos ready o no estamos ready? Para ya terminar, vamos a pasar a los pipes, chicos. Los pipes es un poquito más fácil la diferencia de la directiva, chicos. Los pipes te permiten transformar un valor de manera visual, sin alterar el valor original. ¡Ojo acá! Los pipes es una especie de tubería, ¿no? Por eso se llama pipe. Pipe significa tubería. Lo que hace es básicamente darle un formato a determinado valor. Fíjense en este ejemplo. Tenemos un objeto con los siguientes atributos: nombre, apellido, fecha de nacimiento, salario y monto decimal. Por ejemplo, en la sección de nombres viene Juan, pero viene en camel case. Primero mayúscula, perdón, en uppercase. Primero mayúscula y luego minúscula, ¿no? ¿Qué tal si yo quisiera que todo ese valor visualmente se convierte en mayúscula? Entonces para ello puedes utilizar un pipe que va a hacer dicha transformación. Pero no es que lo va a transformar directamente a este valor, sino que la transformación sucede en el HTML nada más.
Visualmente el usuario puede ver Juan, pero el valor que está ahí en tu controlador, en tu TypeScript, sigue siendo tal cual vino. Juan, es decir, la J mayúscula y luego todo minúscula, tal cual. Lo mismo sucede para el atributo apellido, por ejemplo. Si tú quieres que todo sea en minúscula, visualmente puedes utilizar un py y decirlo, ¿sabes qué? Muéstralo todo en minúscula, pero el valor real se va a mantener ahí en el TypeScript, en el controlador. ¿Vale? Tengan en cuenta eso. Lo mismo pues para la fecha de nacimiento, yo puedo establecer un formato nuevo. Para el tema de la moneda, yo podría establecer tal vez que se muestre con el símbolo de la moneda, con la cantidad de decimales. Puedo utilizar una moneda incluso que no sea en dólares, sino tal vez necesite yo utilizar la moneda de Chile, la moneda de México, ¿verdad? No todos los países tienen la misma denominación monetaria. En el caso de Perú, nuestra moneda es los soles. En el caso de Estados Unidos son los dólares. En México son los pesos mexicanos, ¿verdad? En Chile también. Y así sucesivamente. Yo podría utilizar un py para hacer ese tipo de transformación, pero que suceda únicamente de manera visual. Lo que va a ver el usuario. Pero el valor real se va a mantener ahí. Si tú estuvieses utilizando netamente JavaScript, ¿qué cosa tendrías que hacer? Tendrías que tú mismo crear tus propias funciones y métodos que te ayuden a convertir esto. Pues sería muy engorroso, ¿verdad? Hacer tú todo desde cero, pues no pasa nada. Pero para eso existen los py, chicos. Y existen un montón de pys, existen bastantes. Angular te da todos estos de acá. Por ejemplo, si tú quisieras transformar el valor de una petición asíncrona, existe algo llamado asynpy. Si yo quisiera transformar cómo se ve un número, utilizaría el decimal py. Si yo quisiera visualizar en formato JSON, utilizaría el JSONPy. Y así sucesivamente todo lo que tú ves acá. Todo lo que tú ves acá. Nosotros vamos a enfocarnos en estos que estoy señalando, chicos. Ahí. Solamente en esto nos vamos a enfocar. Basta que aprendas estos que son los más utilizados, pues lo demás es pan comido. Realmente es sencillo. Los pys es lo más fácil que hay en la vida. Luego, acá hay un py llamado asynpy que tiene que ver con procesos asíncronos. Esto lo vamos a utilizar cuando aprendamos a realizar peticiones HTTP y cuando sepamos utilizar RxJS, temas de observables, temas de el patrón observer y bueno, cómo trabajar de manera asíncrona. Todas esas cosas las vamos a ver en su debido momento y ahí sí que vamos a hacer uso de este py llamado asynpy, ¿ok? Por ahí en la clase pasada me preguntaron, ¿va a haber clases de RxJS? Sí. Sí, va a haber clases de RxJS, chicos. Tienen que aprender RxJS porque es el pan de cada día. Así que, pues nada, ahí lo vemos. ¿Cómo utilizas un py? Pues simplemente es esto, chicos. Miren, podrías utilizarlo directamente en la interpolación y la estructura es la siguiente. El valor puede ser una variable o directamente un string. El operador, que es básicamente, bueno, acá en Perú le decimos palote, que es un separador, ¿ok? Hay un carácter ahí en tu teclado que hace ese separador. Y el nombre del py. Ahí vas a poner el nombre del py. Los que hemos visto anteriormente. Estos. Puede ser decimal py, JSON py, daypy, lowercase py, etcétera, etcétera. Eso lo vas a poner acá. ¿Okay? Así es la estructura. Es muy fácil de usar. Y si tú no quisieras utilizar la interpolación porque no es tu caso, por ejemplo, tal vez tú dices, oh no, pero yo necesito utilizar el py, es decir, necesito pasarle el valor transformado a un atributo. Ok, entonces también puedes hacerlo de la siguiente manera. Así, miren. Acá tenemos un atributo llamado text y el valor que se le va a pasar es un valor transformado a través del PyCurrent. También puedes hacer eso. Ok, también puedes hacer eso con los pys. Además, hay ciertos pys que tienen parámetros. Los pys también pueden aceptar parámetros, chicos. Los pys que aceptan parámetros son el daypy, el currentPy y el decimalPy. Esos pipes, esos pipets son los que aceptan parámetros. ¿Cómo le pasas parámetros? Simplemente después del nombre del py vas a poner dos puntos y luego vas a poner el nombre del parámetro. Y en la propia documentación de Angular te va a indicar los parámetros que tienen determinados pys. Ya es cuestión de ti qué es lo que tú quieres utilizar. Y listo. Entonces básicamente eso es respecto a los py. Es muy fácil de usar. Ni siquiera tengo que ahondar tanto, chicos. Es por eso que lo dejé para el final y vamos a verlo en código y para no quitarles mucho tiempo. Yo sé que ustedes ya tienen que hacer la tutumeme, que mañana tienen que trabajar. Yo también, ¿no? No. Yo también tengo que trabajar, chicos.
yo les tengo preparado un componente llamado showInput. Y este showInput, ¿qué es lo que tienen, chicos? Estamos haciendo uso de la granularidad, tema que hemos aprendido en la última clase, y estamos importando los pis que realmente necesitamos para este componente. Luego tengo una variable llamada personas, que no es nada más que un array de personas, valga la redundancia, con los nombres, apellidos, fecha de nacimiento, salario y monto decimal. Y en el HTML, miren lo que estamos haciendo, chicos. Acá estoy haciendo uso de la interpolación, estoy accediendo a la variable persona, la cual viene de un ngFor. Miren, acá estoy utilizando la directiva ngFor nada más, pero recuerda que también la puedes hacer utilizando la nueva sintaxis de Angular 17, ¿vale? Que también lo hemos visto en la última clase. Para este pequeño ejemplo me basta con simplemente el ngFor. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Estoy iterando el array de personas, que es todo esto que está acá, y luego a través de la variable persona voy a acceder a cada uno de los elementos, ¿verdad? Algo que ya hemos aprendido. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy diciendo, oye, ¿sabes qué? Al valor del atributo nombre, transfórmalo, miren acá está el operador, a mayúsculas. ¿Cuál es el py que convierte a mayúsculas? Valga la redundancia, miren cómo se llama, uppercase. Ahora acá en el apellido, transforma todo a minúscula, el valor que hay ahí. Ok, hazlo con el py llamado lowercase, lower, minúscula. Por acá, el valor del atributo fecha de nacimiento, transfórmalo a un formato de fecha específico. Ok, usa el py day y le vas a pasar un parámetro. Day acepta como parámetro el formato. Este es el format, chicos. Y ahora por acá, en la documentación de Angular, se las voy a pasar por acá, por ahí si les interesa. El py de day, chicos, te ofrece, ¿cómo decirlo? Te ofrece tanta versatilidad para poder realizar un formato de fecha que no necesitas ninguna otra librería. Por ahí seguro tal vez hayan escuchado de una librería llamada MomentJS, MomentJS, que te ayuda a realizar formatos para poder trabajar con fechas. Con Angular no necesitas eso. Tienes al PyDay, al PyDay. Y acá miren, te establece todos estos parámetros. En Angular, en las opciones predeterminadas, en las opciones predefinidas, no existe el formato que yo deseo. Ok, si no te sirve ningún formato predefinido que yo Angular te doy, fácil. Utiliza todas las formas que te ofrezco para que crees lo que se te venga en gana. Puedes trabajar con eras, puedes trabajar con años, con weekends, con fines de semanas, puedes trabajar únicamente con meses. Mira, incluso los meses los segregan. Es decir, yo puedo utilizar simplemente el mes, es decir, si es en números, si yo quiero mostrar en números, por ejemplo, el mes 9, pero solamente me interesa el 9 y no el 0, simplemente pongo una M. Si yo quisiera tener el 0 y el 9, pues pongo doble M. Miren, y accedo de esa manera. Quiero o no, a mí me interesa la abreviatura, ok, 3 veces M. Entonces, todo el PyDay te da ejemplos y cómo deberías de utilizarlo y el resultado, miren, ahí está. Ya depende de ti cómo lo utilices, o sea, puedes armar un montón de cosas, un montón de formatos de fecha con todo lo que te ofrece este Py. Por ejemplo, acá en este ejemplo estoy pasando un formato de día. Miren, estoy utilizando doble DD, pero DD en minúscula. Vamos a buscar a ese señor acá. ¿Dónde está la D? A ver, ¿dónde está? Si yo utilizo 2 letras D, significa que estoy intentando hacer un tipo de formato similar a esto, que básicamente agrega el número 0. Si es el número 9 sería 09, si es el 8 el 08 y así sucesivamente. Luego por acá también tenemos los meses, pero los meses están en mayúscula. Miren, los días están en minúscula. El tema de los meses está en mayúscula. ¿Por qué? Porque el DayPy me dice que es así. El Py, perdón. El Pipe, ya me estoy lajeando ya. El tema de los meses se maneja en mayúsculas. ¿Dónde está el tema de los meses? Ajá, ahí está, miren. Ahí está. Meses, month. Listo, entonces básicamente, chicos, estoy siguiendo las reglas que tiene el Py de Day para poder armar mi formato de fecha. Y ese formato de fecha es el que se va a visualizar. Sin embargo, el valor no va a cambiar. Es decir, este valor que ustedes ven acá se va a mantener. Lo único que va a cambiar es de manera visual para el usuario. ¿Ok? Lo mismo sucede pues para el Py de current, para el Py de number. Mira, number tiene también lo que son parámetros.
donde tú puedes establecer cuántos dígitos va a tener como decimales y cuántos como etcétera. Tiene un montón de cosas. Voy a coger este componente, chicos, para mostrarlo ya de una vez. Acá. Y vamos a llamar a su etiqueta. Los países son muy fáciles de usar, chicos. Relativamente fácil. Voy a comentar esto, voy a comentar este también. Y ahí está, miren. Acá tenemos el uppercase, el lowercase, el day. Tenemos el current, que es para el tema de las monedas. Y por acá tenemos al decimal, que básicamente para trabajar con los números. Y todo es de manera visual. Si yo inspecciono el elemento, miren, ha cambiado acá solamente en el HTML la palabra. O sea, el texto nada más. Pero a nivel de TypeScript el valor se va a mantener. No va a haber ningún cambio. Esa es la gran diferencia, chicos. Ahora acá viene lo chido, chicos. Acá yo les quería enseñar esta parte que es respecto a la moneda, al pie del currents. En una aplicación tal vez tú necesites manejar diferentes tipos de monedas, pero en base a la moneda que tú necesitas. La moneda que tú necesitas, por ejemplo, puede ser la de Perú, puede ser la de México, la que tú quieras. El currents acepta todo eso, pero para ello se utilizan ciertos parámetros. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Quiero utilizar la moneda de tal país, quiero utilizar el símbolo tal y quiero utilizar su configuración regional tal. Pero para que eso funcione, tú tienes que hacer una configuración adicional en Angular. Si no, esto no va a funcionar. Voy a detener la aplicación. ¿Por qué detengo la aplicación? Porque voy a realizar configuraciones que se necesitan para que pueda funcionar este tema de la internacionalización. En Angular, chicos, cuando nosotros vimos el tema de las primeras clases, la introducción a Angular, vimos toda la paquetería que te ofrece, todo el ecosistema de Angular. Entre todas ellas había algo llamado i18n. i18n es un estándar de internacionalización para tu aplicación de Angular. ¿Qué significa esto? Significa que Angular te ofrece a ti ciertos mecanismos que te van a ayudar a utilizar la configuración regional de cualquier país. ¿Y qué cosa viene en la configuración regional? La configuración regional básicamente vienen cosas como formato de fecha, formato de número, formato de moneda, formatos decimales. No todos los países tienen lo mismo. Por ejemplo, acá en Perú, nuestro separador decimal es el punto. En cambio, en Chile, el separador decimal es la coma y el separador de miles es el punto. Es al revés. Y así, otros países, su configuración regional puede ser totalmente distinta, incluido las fechas, por ejemplo, también. Acá en Perú es día, mes, año, pero en otros países es año, mes, día. ¿Vieron? Entonces, la configuración regional de cada país es totalmente distinta. Y puede suceder que tú estés desarrollando una aplicación, digamos una aplicación empresarial, que necesites toda esa configuración regional. Porque de no ser así, tú mismo vas a tener que crear tus propias funciones para darle formato de moneda, por ejemplo, para poder dar un formato de fecha, según la configuración regional del país que tú necesitas. Pero para que no estés haciendo todas esas cosas, Angular ya tiene preparado todo ese mecanismo para ti. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Tienes que hacer lo siguiente. En su proyecto de Angular, en este caso la versión 17, van a encontrar un archivo llamado appconfig. Si has creado tu proyecto con la CLI, vas a encontrar esto. Pero si tú no has creado tu proyecto con la CLI y digamos has migrado una versión de Angular a la 17, toda esta configuración, este provider, lo vas a ver metido directamente en el archivo main. Y es válido, ¿ok? Ambas van a poder funcionar, ¿ok? Así que no se hagan líos ahí. Pero acá, en nuestro archivo de configuración, vamos a hacer, valga la redundancia, ciertas configuraciones para que pueda funcionar, pues lo que necesitamos, ¿no? Cuando nosotros hemos visto acá los ejemplos, se habrán dado cuenta que la moneda, por defecto, lo muestra en dólares. Angular trabaja con la configuración regional de Estados Unidos, ¿vale? Por defecto, siempre va a estar ahí. Entonces, si tú utilizas directamente el pie de currents, estás diciendo que vas a transformar este número al formato de moneda, pero al formato de moneda de Estados Unidos.
¿Cómo haces tú para utilizar una configuración regional de algún país? Ah, acá viene lo chido, miren. Primero vas a tener que importar la configuración regional. Entonces vas a poner import from Angular /common. Voy a entrar a la carpeta locales. Miren la carpeta locales slash. Y ahí están, miren. Dentro de esa carpetita están todas las configuraciones regionales de todo el mundo. De todo el mundo, chicos. A mí me interesa la de Perú. Entonces, en Perú hablamos lo que es el español. Entonces voy a poner es yo. Y ahora voy a poner lo que es el nombre de Perú, que en este caso es PE. Si yo estuviese en Argentina, sería es-Argentina, AR. Si estuviese en Chile, sería CL. Si estuviese en Colombia, sería CO. Y así sucesivamente. Yo voy a utilizar el de mi país, que es Perú. Y listo. Entonces, en esta variable estoy haciendo referencia al archivo de configuración regional de Perú. Además, no solamente basta con esto, ahora lo tienes que registrar. Es decir, tienes que decirle a Angular, oye, ¿sabes qué? Ten en cuenta esta configuración regional. Haz parte de tu compilado final esta configuración regional para que puedas utilizarlo, para que yo pueda utilizarlo a mi conveniencia. Entonces, para ello vas a utilizar una función llamada register locale data. Y lo que te va a pedir como parámetro es la configuración regional, que es esta que está acá. Listo. Y se acabó. Con esto estás diciendo que vas a agregar una configuración regional. No significa que estás borrando la configuración regional predeterminada, ¿ok? Sino que estás adicionando. Entonces, en estos momentos yo puedo utilizar la configuración regional de Perú y la configuración regional de Estados Unidos. Yo puedo hacer eso en estos momentos, ¿vale? Y ahora pues toca utilizarla. ¿Cómo utilizo esa configuración regional? Por acá, para yo acceder a esta configuración regional, tengo que hacer lo siguiente, miren. Voy a utilizar la palabra currents y ahora voy a pasar como parámetro, ¿qué cosa? Miren, el currents no es nada más que una función, chicos, miren. ¿Qué me pide primeramente? El valor lo infiere a sí mismo. Y luego el segundo parámetro es el código de la moneda. Ahora, este código de moneda es un estándar, es un ISO, es algo internacional. Y es este que está acá. Vamos a ponerle el current py. Por acá, ajá, ahí está, miren. El ISO 4217, que es este que está acá, chicos, miren. Este ISO 4217 es la estandarización de todas las configuraciones regionales del mundo. Más orientada al tema monetario, obviamente. Pero aquí están todos. Yo voy a buscar Perú, por ejemplo. A ver, ¿dónde está Perú? Acá está, miren. En Perú, ¿cuál es el código de la moneda? PEN. ¿Vieron? Ahí está. Y la cantidad de decimales es el número 2. Y es así como trabajamos en Perú. Por defecto siempre trabajamos con 2 decimales. Y así van a encontrar todas las configuraciones regionales. Si tú quisieras la configuración regional de tu país, simplemente vete acá a este link. Es decir, para que sepas utilizar los códigos correctos. Ahora, pues ya que sabes eso, pues toca utilizarlo nada más. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá, chicos? Miren, estoy diciendo, oye, ¿sabes qué? Voy a utilizar el código de Perú, PEN. Y como es una función y tengo que seguir el orden en que están puestos los parámetros, después del current code, ¿qué sigue? Sigue el atributo digetinfo, ¿sí? No, sigue el atributo display, sigue el atributo digetinfo y el locale y nada, el último es el locale. Entonces por acá, digetinfo lo voy a poner en symbol nada más, lo voy a dejar en vacío. Y luego el último parámetro que vendría a ser el s-p, vendría a ser locale. Locale se refiere a la configuración regional, que es este de acá, miren chicos, s-p. ¿Vieron? Miren esto, s-p, es decir, el archivo regional que vas a utilizar. ¿De dónde estás sacando esa configuración de moneda? Básicamente estás diciendo eso. Ahora vamos a levantar la aplicación y a ver si pues realmente funciona esta vaina. Ya está, ya levantó. Lo bueno que Angular 17 es sumamente rápido. Actualizamos. Y ahí está, miren chicos. La moneda de Perú. Sigo teniendo acá la moneda de Estados Unidos, que es el dólar. Y acá estoy trabajando ya con mi moneda peruana, que es el S y el slash. Mira, mi separador de miles es el coma con 2 decimales. Y se acabó. Así de sencillo.
Ahora imagínate pues que hacer esto muchos componentes como que es muy engorroso, ¿no? Entonces la idea sería que tú mismo te crees un Py donde hagas todas estas configuraciones y luego simplemente lo utilices como si fuese un Py normal, o sea, un Py de Angular. Esa es una de las tareas que pueden hablar de ti, es decir, creas cosas como utilitarios para que tus demás compañeros puedan agilizarse su proceso de desarrollo, porque esto es engorroso. ¿Qué tal si te dicen, oye, ¿sabes qué? Ya no vamos a trabajar con la moneda de Perú, sino que únicamente con la moneda de Brasil. Actualiza toda la que hemos utilizado de Perú, actualízala por la moneda de Brasil. No te vas a ir a todos los componentes y buscar esto, ¿no? Y estar reemplazando uno por uno. Lo genial sería que lo centralices en un solo archivo y luego el cambio lo haces únicamente ahí y se acabó. Entonces para ello puedes crear tu propio Py, chicos. Pueden crear su propio Py. Entonces por acá voy a crear una carpeta llamada pipes. Vamos a utilizar la interpolación, diré, la CLI, ng generate pipe, y vamos a llamarle custom currents. Ahí está. Y miren, sigue siendo una clase. ¿Qué es lo que lo hace especial? El decorador. Una clase tranquila de JavaScript, como los demás elementos de Angular que hemos visto. Lo que lo hace especial es este decorador. Ese decorador le va a indicar que esto es un pipe. A diferencia del componente y a diferencia de una directiva, no tiene el atributo selector, sino que tiene un atributo llamado name, es decir, el nombre del pipe. Porque así es como se utiliza. Yo utilizo el nombre del pipe, nada más. Y además, esa clase va a implementar una interfaz llamada PyTransform. Y ese PyTransform te va a obligar a implementar la función transform, es decir, transformar. Y acá ocurre la magia, chicos. Acá ocurre la magia. Acá vas a meter tu código que se va a encargar de transformar el valor que se está recibiendo en ese momento. Y vamos a hacer una comparativa, chicos, con el Py original del current. Miren, si yo le doy control clic, miren qué es lo que tiene este Py. Es igualito, ¿verdad? Ahí está, current Py. La clase sigue siendo una clase que implementa PyTransform, implement PyTransform. Y luego internamente tiene la función transform. Miren, transform. Ahí está. Y luego, pues esto como está compilado, pues no ves el código interno, pues no. Pero básicamente dentro de esa función transform, él tiene todo un mecanismo, tiene un algoritmo que se encarga de realizar la transformación. Eso mismo nosotros tenemos que hacer acá. ¿Vieron? Es básicamente lo mismo. Estamos creando nuestra propia Py, nuestro propio Py. Primero vamos a capturar el valor. El valor que vamos a capturar obviamente es de tipo number. Entonces voy a decir, oye, ¿sabes qué? El valor es de tipo number. Listo. Luego, esta sección de acá de los argumentos son básicamente los parámetros que tú quieres que tenga tu Py. Recuerden que existen Pys que aceptan parámetros. Esto de acá, miren. ¿Ven todos esos parámetros? Esa lista de parámetros tú la tienes que poner acá. ¿Vieron? Entonces, ¿a mí qué me interesa? Pues simplemente me interesa capturar el valor y tal vez pueda poner como adicional que me pongan la cantidad de dígitos de decimales que tenga la moneda. Es decir, no quiero trabajar con 2 decimales, sino quiero trabajar con 4, con 5, con 6 elementos. Y esto va a ser opcional. Para que un parámetro sea opcional, tienes que utilizar este operador, el operador de interrogante. Recuerden, ese operador lo que hace es volver a la variable del tipo que has asignado o un outDefined. Entonces estás diciendo que esa variable, ese parámetro puede que tenga o no tenga un valor. Y de ahí simplemente tocaría validarlo. Vale, ¿qué código vamos a meter acá? Yo les voy a pasar todo esto, chicos, porque ya es tarde y les voy a pasar a explicar. Pero es relativamente sencillo. Existe una función llamada getLocalCurrentSymbol. Esta función lo que recibe como parámetro es el locale. ¿Y qué es el locale? ¿Qué es el locale, chicos? Es la configuración regional que tú has establecido, que previamente ya configuraste. Entonces, esta función trae la configuración regional que tú hayas cargado. ¿Qué configuración regional he cargado? La de Perú, ¿verdad? Entonces pongo acá es-p. ¿Y para qué traigo la configuración regional de Perú? Porque con eso yo voy a poder acceder a la función formatCurrents. Y el formatCurrents me pide el valor que voy a transformar. FormatCurrents es una función nada más, chicos, miren, del Angular Common. Lo que hace es transformar un valor y ese valor tú lo tienes que pasar como parámetro. Vas a establecer el locale, es decir, el identificador que es -p, y luego vas a establecer la configuración regional
que es básicamente los símbolos, que puede ser en el caso de soles sería ese slash nada más. Luego te va a pedir el currency code, que en mi caso sería PEN, porque es de Perú, la moneda se conoce así. Y por último, la cantidad de dígitos, si es que lo quisiera. Miren que acá la cantidad de dígitos también es opcional. Y es por eso que yo también lo he puesto de esa manera. Entonces, con todas estas funciones, estoy realizando la transformación de un valor a la configuración regional de Perú. Acá ya manejo el tema de la moneda, el tema de la cantidad de dígitos, pero todo orientado a esta configuración regional. Y tranquilamente podrías crearte otros PAIs para manejar las configuraciones regionales de otras monedas de que tu aplicación requiera, ¿vale? Ahora, ¿qué tendrías que hacer? Lo único que te toca hacer es coger ese PAI que acabas de crear e importarlo en el componente que tú deseas. Yo quiero utilizarlo acá, Custom Current PAIs. ¿Y cómo se llama? Se llama Custom Currents. Y ahora, ese nombre es el que tú tienes que poner acá, miren, Custom Currents. Y ya me reconoce Angular. Vamos a guardar los datos, vamos a ver si está funcionado. Y ahí está, miren, sigue funcionando sin ningún problema. Es el mismo resultado, ¿vieron? Es lo mismo. Y se acabó. Genial, ¿verdad? Son una de las cosas que tú puedes hacer con los PAI. Entonces, en esta clase, chicos, han aprendido a poder trabajar con las directivas y con los PAI de una manera, pues, personalizada, ¿no? Y bueno, ahora depende de ustedes, chicos. Seguimos viendo el mismo proyecto. Espero, ojalá, que estén haciendo este pequeño proyecto, que simplemente es una página nada más, pero que ya la estén componentizando, ya estén implementando directivas, es decir, estén utilizando por ahí un ngStyle, un ngFor, estén aplicando la metodología BEN que hemos aprendido. Ya a estas alturas también podrían implementar el tema de los PAI que han aprendido. Miren, acá tranquilamente utilizaría el PAI de Currents para mostrar los precios en dólares. Pero en vez de dólares, tal vez configuro ahora mi configuración regional de mi país. Si eres de Colombia, de Chile, de México, y utilizarías tu moneda. ¿Vieron? Entonces, hagan esto, por favor. Hagan esto. Y si por ahí alguno de ustedes quisieran que revise su aplicación, me dejan un mensaje por ahí en Twitter o en Instagram y pues le damos seguimiento, ¿no? La idea es que aprendan y recibir un feedback de parte mía también. Así que pues nada, chicos, ahora les toca a cada uno de ustedes a realizar lo aprendido. Nos vemos. Bye bye. Cuídense. Los quiero mucho.